Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a un seminario más de salud mental. Esta vez estaremos hablando de la ansiedad. Servidor Abel Arguello Ramírez, director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos aquí en la Asociación Mexicanos en Carolina del Norte. Junto a la señora Susana estaremos esta tarde con ustedes hablando sobre este seminario de salud mental. Bien, le voy a ceder la palabra a la señora Susana para que de favor se presente y demos inicio con lo que es este seminario. Adelante, señora Susana. Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, gracias a Mexcan, Abel, por permitirnos estos espacios para poder aprender más de la salud mental, este gran estigma todavía que tenemos como comunidad, como cultura, pero más que todo porque han estado aquí presentes en los seminarios. Algunos de ustedes estuvieron el año pasado, estuvieron los seminarios que vimos desde que empezó COVID y los felicito por querer seguir avanzando, aprendiendo y compartiendo. Es chistoso porque a veces cuando escuchamos la misma plática, inclusive el mismo orador, cada vez que la escuchamos, aprendemos algo nuevo. Es como yo cuando leo el libro de El hombre en busca de un sentido, cada vez que lo leo, encuentro partes muy significativas para mi vida. La primera vez que lo leí fue hace alrededor de 30 años, 31 años, y sin embargo el libro sigue teniendo un valor muy importante. También hay otros libros que he repetido y cada vez que lo repito es diferente mi enseñanza, pero también es como cuando vemos una película, ¿sí? Que nos gusta mucho y está muy interesante, la volvemos a ver y captamos detallitos que no habíamos captado o disfrutamos todavía aún más de lo que esté pasando. Para los que no me conocen, que son nuevos hoy en nuestro taller, vamos a hablar acerca de la ansiedad, los tipos de ansiedad. Mi nombre es Susana Quijarro, soy la directora ejecutiva de ULECAN, Unión de Latinos del Este de Carolina del Norte, y también soy un facilitador de RAP, por sus siglas en inglés, quiere decir Wellness Recovery Action Planning, plan de recuperación del bienestar. También soy un counselor en Carolina del Norte, un consejero en Carolina del Norte, y también soy un coach en recuperación de uso de sustancias y de salud mental. Y vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Y ah, otra vez, no hay pregunta tonta, no se sientan apenados de preguntar, porque si no preguntan no hay respuesta y se quedan con la duda y a veces no sabemos si el vecino también tenía la duda. La naturaleza de la ansiedad. Cuando la persona experimenta ansiedad, a menudo no puede especificar qué es aquello por lo que se está sintiendo ansiosa. El foco de la ansiedad es más interno que externo. Parece que es una respuesta a un peligro vago, lejano o incluso no reconocido. Uno puede sentir ansiedad ante la posibilidad de perder el control de sí mismo o de alguna situación. Escuchamos muchas veces que decimos, le tengo miedo al miedo, ¿sí? Le tengo miedo a la ansiedad, le tengo miedo a un ataque de pánico, le tengo miedo a morir y eso me provoca ansiedad. Si se fijan, la ansiedad viene de miedo, ¿sí? Es el temor, de la inseguridad, de la incertidumbre. Cuando yo estoy completamente segura y tranquila y me siento segura de lo que va a pasar, pero que si pasa no pasa nada, ¿verdad? Lo que pase, mi nivel de ansiedad no se ve a ver alterado. Vamos a ir comprendiendo un poquito que la ansiedad no nomás es, decimos ansioso, pero ansioso significa dos cosas para nosotros, ¿sí? Ay, no seas ansioso, no seas desesperado. En cuanto a no ser impaciente. Ay, me siento ansioso, sí, tengo ansias, ¿sí? De comer esto, tengo ansias. Estamos como desesperados, impacientes. Pero entonces viene la ansiedad, la enfermedad de salud mental, donde tenemos reacciones físicas y también
es originada mentalmente, pero tiene efectos físicos en nuestro cuerpo y puede detonar síntomas físicos o enfermedades. La ansiedad afecta a la totalidad del individuo, ¿sí? Las personas que padecen o viven con ansiedad es un todo, ¿sí? Y hay niveles de ansiedad, ¿sí? Puede ser leve, puede ser más grave, ¿sí? Son diferentes niveles. Es también una reacción física, ¿sí? Algo emocional y es conductual, porque eso que sentimos nos hace actuar de cierta manera, tener cierta conducta, ya sea salir corriendo, gritar, llorar, escondernos, asustarnos, ¿sí? Hablar mucho, no hablar nada. Nuestra conducta también es alterada cuando tenemos ansiedad. Y también psicológica, ¿por qué? Porque nos altera nuestro estado mental, ¿sí? Muchas veces la ansiedad también va de la mano con la depresión. No siempre el que tiene ansiedad tiene depresión y el que tiene depresión tiene ansiedad, pero muchas veces, en muchas instancias, van de la mano, están juntas, se traslapa una con la otra. Y a veces una es el resultado de la otra o una ramificación de la otra. Y es un todo a la vez, ¿sí? Porque me afecta un todo, me afecta emocionalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. A nivel físico sentimos esas reacciones corporales como taquicardia, tensión muscular, inquietud, boca seca, sudoración, nos sudan las manos, nos sudan los pies, empezamos a sudar, ¿sí? Sentimos que no podemos respirar. Muchas veces las personas sienten que no pueden respirar, literal, dejan de respirar, o sea, contienen. A veces nosotros no nos damos cuenta y estamos en un estado de estrés tóxico muy elevado y no respiramos conscientemente. Y hay momentos que cuando ya empiezas a hacer una respiración consciente, te das cuenta que no estabas respirando bien. Entonces, eso tiene un efecto en nuestro cuerpo. También se siente tensión muscular muy fuerte, casi siempre durante episodios o las personas que padecen ansiedad tienen los dolores más intensos, cualquier tipo de dolor sea grave. Y también tiene a nivel conductual, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sabotea la capacidad del individuo, ¿sí? La capacidad de expresarse o lidiar con ciertas situaciones diarias, ¿sí? Porque el individuo se ve minimizado. Muchas veces, voy a poner varios ejemplos, me gusta contar anécdotas o vivencias de otras personas que han compartido o en mis clases de rap, de lo que comparten los estudiantes y nos faltará la confidencialidad, sino es compartir para que todos entendemos, ¿sí? Porque un ejemplo, una persona que tiene mucha ansiedad y no está controlada, la persona no ha aprendido a manejar o gestionar adecuadamente sus niveles de ansiedad y tiene que ir a una junta de trabajo. Es el espacio de los espacios más temerosos para las personas con ansiedad. El estar ahí en un cuarto cerrado, cierra la puerta, todo el mundo muy serio, la junta es muy formal, empiezas a sentir sudor, empiezas a palpitarte el corazón fuerte, te duele, empieza a doler el estómago, te empiezan a dar ganas de ir al baño, sientes náusea, te mareas, hay personas que inclusive llegan a desmayarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han aprendido a gestionar su nivel de ansiedad. Cuando la persona ya logra llegar a ese punto, va a poder darse cuenta que no tiene nada de malo, que si no me siento también puedo salir de la junta, ¿sí? Y es ese miedo, ¿no? La gente que está en misa y padece de ansiedad social sufre mucho al ir a los templos o servicios porque es mucha gente. A nivel psicológico, ¿sí? El estado subjetivo de desasosiego. Subjetivo es que eh, nos enfocamos en esa cosa, estamos desahogados, no tenemos paz, no tenemos calma, no nos sentimos en paz, tranquilos. Sentimos mucha aprensión y una angustia terrible. ¿Angustia de qué? De todo y de nada, ¿sí?
Tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a la ansiedad, tenemos miedo a enfermarnos, luego viene, tenemos miedo a morirnos, ¿sí? Tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, y esto se desencadena. En algunas de otras cosas que se han visto y se están estudiando, también las personas con niveles de ansiedad altos desarrollan falta de memoria, ¿sí? Son más olvidadizos. Por esa preocupación, ¿sí? Se les olvida, o sea, están muy preocupados y entonces vienen esos pensamientos invasivos que no paran, parece que están en una carrera de coche, pum, 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 uno tras otro, uno tras otro. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo contrarrestar esos pensamientos negativos, porque es muy importante aprender a gestionarnos y desarrollar técnicas personales de cómo hacerlos, porque nos van a ayudar mucho, mucho. No sé si queremos responder a la manita o continuamos. A ver, Ah, si gusta, podemos continuar con la presentación y al final les podemos dar la palabra para que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios. ¿Sí? sí. O Nomás sí, no se les olvide su pregunta, ¿ok? ok, o también la pueden escribir en el buzón de mensajes y con gusto yo le puedo dar lectura al final de la presentación. El hecho de que la ansiedad puede afectar a nivel fisiológico, conductual, psicológico, tiene implicaciones importantes a la hora de afrontar la recuperación. ¿Por qué? Porque te puede afectar de todo. Hablábamos en el taller pasado de que algunas personas desarrollan enfermedades psicosomáticas, o sea, que las genera la mente. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable. Ese viene meramente lo sientes físicamente. La gente tiene periodos de diarrea, estreñimiento, malestar estomacal, inflamación. Sí, todo es real, o sea, todo es real, pero fue detonado por las emociones. La ansiedad puede presentarse de distintas formas y con variados niveles de intensidad. Puede ser tan poco grave como una punzada de inquietud o tan grave como un ataque de pánico en toda regla, con palpitaciones, desorientación, terror, ¿sí? Y aquí ataque de pánico, todavía como que entendemos el concepto, pero a veces he notado que no tanto, ¿sí? Y no nos importa volver a repetirlo o expandirlo más si no se entendió bien. Y esto es muy importante que nos dejen saber. Un ataque de pánico no es un ataque de miedo precisamente, pero pánico de cuando la película está de pánico me asustó o que mis hermanos me asustaron, ¿no? Un ataque de pánico es un ataque de ansiedad también, ¿sí? ¿Y por qué le ponemos pánico? Porque es un nivel muy elevado, por eso se llaman ataques de pánico. Y cada quien los pasa de diferentes maneras. Y voy a, a platicarles un par de escenarios, ¿sí? De cómo nos afecta de maneras diferentes. Una persona que tiene ansiedad y tiene miedo a subirse a los elevadores, ¿sí? Ese subir un piso lo hace sentir eso. Hay gente que inclusive se ha hecho del baño o vomitado porque no sabe todavía gestionarlo, pero es tan fuerte su ansiedad, este, porque a lo mejor tiene ansiedad a los lugares pequeños, tiene claustrofobia, entonces no puede gestionarlo y no más un piso, no más un piso. Para ti a lo mejor un piso no tiene nada, ¿verdad? Puedes estar encerrado en un cuarto pequeño, pero alguien con el padecimiento es la muerte, o sea, es algo muy intenso, por así decirlo, entre comillas, la muerte, es algo muy intenso. Imagínate cuando las personas inclusive tienen la ansiedad elevada, abrazos muy fuertes, muy prolongados, los hacen sentir ahogo y falta de control, ¿sí? Porque eso es lo que sentimos, falta de control. No puedo controlar cómo me siento, no puedo controlar la situación y eso me puede poner un ataque de pánico. Una persona que también ha acumulado muchas emociones, no ha gestionado traumas, no ha gestionado emociones, no ha gestionado ni ha vivido duelos, ni ha buscado ayuda. A veces
un ataque de pánico es el como tocar un fondo, ¿no? Eh, Esta persona pasó por muchas vivencias en su vida, entre ellas pierde a su padre. Después de que pierde a su padre a los 6 meses, empieza un proceso de divorcio, ¿sí? Dos eventos en sí fuertes que pueden generar trauma y que necesita una vivencia de duelo. Pero esta persona, porque tiene que ser proveedora, proveer para su familia, continúa trabajando. Sí se siente liberada de terminar con una mala relación, pero no hubo tiempo de que viviera el duelo de la pérdida de su padre. Cuando se le traslapa todas las obligaciones de correr y sostener una casa y la pérdida de su matrimonio, porque aunque sea necesario, es una pérdida y hay que vivir el duelo y sanarlo. Si le acumula esto, tiene que ser super mujer, Wonder Woman, ¿sí? Seguir trabajando, no emociones, no dolor, soy fuerte, yo puedo, soy guerrera, ¿sí? Pero no vive su proceso de duelo, no busca ayuda para gestionarlo, para procesarlo. ¿Y qué pasa? Nos contaba esa señora, cuando me voy a la tienda, estaba en Sam's. De repente, desde que llegué, empecé a sentir como palpitaciones, pero dije, es que ando encarrerada. Y seguí haciendo mis compras y seguí, pero yo sentía que me sentía un poquito más acelerada. Y cuando llegué a la caja, cuando ya estaba formada, empecé a sentir mis piernas aguadas, como que no tenía fuerza en las manos, en las piernas. Mi corazón palpitaba a mí, no sabía qué me pasaba. Empecé a sentir sudoración, sudor frío, el estómago. Y la persona dice, recuerdo que le pedí al cajero que me esperara y corrí al baño, ¿sí? Regresé, pagué y salí corriendo de la tienda. Llegué, dejé el mandado y en unas 2 horas tuve que ir a emergencias. O sea, que no sabía que era un ataque de pánico, porque lo sentía como es algo físico, ¿sí? Provocó vómito, provocó malestar estomacal, sudoración, palpitaciones, ¿sí? Cuando siente una palpitaciones, inclusive dolor de pecho, ay, te asustas, un ataque al corazón. Los ataques de pánico tienen la particularidad de crear ese dolor. No es igual que el ataque al corazón, porque el ataque al corazón recuerda que va por tu brazo izquierdo y regresa. El de la ansiedad casi siempre es en medio, ¿sí? En medio, donde está el temo, ¿sí? A esa altura más o menos es donde sientes más tu presión. Es como un apachurramiento, ¿sí? Entonces, cuando sabemos identificar esto, no es para sentirnos mal, es para tomar poder. Ok, esta persona tiene que recibir medicamento porque está en un momento que no puede controlar su ataque de pánico, ya le duró prácticamente algunas horas. Es muy intenso, es muy desgastante para la persona. ¿Y esto por qué se los digo? Porque a lo mejor alguno de ustedes lo ha experimentado, pero a lo mejor conoces a alguien que lo ha experimentado y es bueno que lo sepas para ser más compasivo, entender, sin tener lástima, pero sí compasivo, ¿sí? Sin juzgar, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces decimos que todo está en la mente. Claro que está en la mente, es una enfermedad de salud mental, pero tiene ramificaciones en nuestro cuerpo. Y dijimos diferentes niveles de intensidad, puede ser muy bajo, por eso no podemos juzgar, ¿sí? Por eso no podemos juzgar, por eso los juicios y lo que nos gusta mucho promover en estos talleres, cero juicio, ¿sí? Cero juicio, una mente abierta, una mente compasiva, dice Tara Brach, una aceptación radical. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Aceptación Radical de Tara Brach y es muy interesante porque habla como de aceptar lo que es, pero no aceptarlo en el sentido de que me vale, sino acepto lo que está pasando y le busco la solución y aprendo a gestionarlo. Y para las personas que padecen ansiedad, ayuda mucho y cualquiera que está en recuperación. La ansiedad, que no está relacionada con ninguna situación en particular,
que viene de la nada, se llama ansiedad flotante o generalizada. En los casos más graves, ataque de pánico espontáneo, ¿sí? Esta mujer, el caso que les platicaba, ese es un ataque de pánico espontáneo, porque ella no sabía y de repente, ¡pum!, se siente muy mal, ¿sí? Eso le ayudó a gestionar, es como tocar punto y darse cuenta que tenía que haber gestionado sus asuntos o procesarlos, ¿sí? Sanar, ir a una terapia a lo mejor o hacer, utilizar sus herramientas de bienestar. Como dijimos, algunas características, dificultad para respirar, palpitaciones, temblores o estremecimiento, sudoración, sensación de asfixia, náuseas o molestias digestivas, entumecimiento, ¿sí? También es parte. Mareo, sensación de inestabilidad, sensación de desapego o de no estar en contacto consigo mismo. Sofocos o escalofríos, miedo a morir, miedo a enloquecer o perder el control, ¿sí? Tienes miedo de que ese ataque de pánico no se te va a acabar, pero siempre se acaba, ¿sí? Y, y, y ahí es donde vamos a tener que empezar a platicar con nuestra mente y practicar. Y practico cuando tengo el ataque de pánico, cuando me siento ansioso o cuando me siento bien. Pues cuando me siento bien, porque así yo le doy condición o me condiciono a un cierto patrón de reacción, de pensamiento, para que cuando llegue el momento yo ya estoy como entrenado, como acostumbrado y me es más fácil reaccionar y utilizar mis herramientas de bienestar. Ansiedad situacional. Se distingue del miedo cotidiano por el hecho de que tiende a ser desproporcionada o a no guardar relación con la realidad. Ejemplo, se siente un miedo exagerado a conducir por la autopista, ir al médico y enfrentarse al cónyuge, evitar la situación. Eh, Otra anécdota, estábamos recolectando juguetes para repartir a los niños en Navidad y una compañera de trabajo nos acompañaba y estábamos recogiéndolo en varios lugares y repartiéndolos. Y el compañero que manejaba decidió agarrar el camino más fácil y más corto, pero había un gran puente. Fue increíble la reacción de la compañera. Le tenía un pavor, ¿sí? O sea, es situacional, es que en ese momento te da el pavor, ¿sí? Pero es algo que sientes por algo en especial, ¿sí? El pavor al elevador, a la escalera eléctrica, a las alturas, a volar, ¿sí? A estar solo, a la oscuridad, pero es exagerado lo que sientes. Y se llama situacional porque solo en situaciones, no es generalizado como el anterior. Y tenemos tipos de ansiedad y los vamos a ver aquí, ¿sí? El trastorno de pánico, ¿sí? El Manual de Diagnósticos y Estadístico de Trastornos Mentales describe diversos trastornos de ansiedad que se basan en los criterios del DMS-5. La ansiedad puede afectar a niños, adolescentes y adultos, afec- afectando a un 15% de los jóvenes y a un 20% de los adultos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Esto es en general y no se refiere nomás blancos, hispanos, es en general. Ahorita son tiempos difíciles para todos, para todo el mundo en general. Venimos no saliendo de COVID, que fue muy fuerte, y nos enfrentamos con una sociedad muy, muy áspera. Las personas que estamos en Estados Unidos, para todos es muy difícil, para otros más que a otros. Para nosotros los líderes o personas que trabajamos con la comunidad, nos afecta en el sentido de que nos preocupamos, estamos preocupados, ¿sí? Entonces, la salud mental sí está preocupante por los problemas tantos que hay. Muchos hispanos están eh, compartiendo situaciones y se sienten con mucha ansiedad. Y muchos de ellos están tomando más.
algunos están usando droga, algunos se ponen más violentos por ese miedo que tienen por la situación de vida. Ok, entre tipos de ansiedad está el trastorno de pánico, que ya lo hablamos un poquito. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos, ¿sí? Este es contrario a la claustrofobia, ¿sí? Es como te vas al último piso, a la terraza, y, ay, no, siento que me caigo, ¿no? O que estás a la cima de la montaña y no lo soportas porque sientes que te vas a caer, ¿sí? Ansiedad generalizada, también ya le hablamos de eso, es que te puede dar en cualquier momento de todo y es en general, tienes ansiedad generalizada. Ansiedad social, esa ansiedad se detona regularmente cuando estás en grupos grandes de personas. No siempre cuando estás con un amigo, una amiga, un familiar, sino cuando estás en grupos grandes, con familia, por ejemplo, en el salón de clases, en juntas, en un estadio, en un juego, en un antro, ¿sí? En un concierto, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que evita ir a los conciertos porque no aguanta o evita estar en lugares, aunque sea afuera, donde hay mucha congestión de personas. Y entonces existen también las fobias específicas, ¿sí? La fobia a las arañas, la fobia a esto, la fobia al otro. O sea, esas son específicas, pero están dentro de los tipos de ansiedad que podemos padecer, ¿sí? Y el trastorno obsesivo compulsivo, que por sus siglas en español le decimos TOC. No sé si han visto la película de TOC en Netflix. Es interesante. La ponen como cómica, pero a mí me gusta mucho ver películas donde tienen un toque psicológico y sí lo tiene definitivamente y todos tienen algo, ¿sí? Claro que ahí le exageran un poquito, otras veces sí lo padece la persona así, pero esos son unos ejemplos claros y así se llama TOC. Es en español. Me parece que la película es argentina, ¿sí? Pero es interesante a veces saber. Trastornos de estrés postraumático, ¿sí? Este es después de que has pasado un, un- una situación o has estado en una situación que te generó trauma, ¿sí? Puede desarrollarse el estrés postraumático, que es una condición de salud mental y tiene varias características. Lo hablamos un poquito la vez pasada, pero entre las características principales es la ansiedad, los niveles de ansiedad muy altos, pesadillas, muchas veces paranoia, el miedo de sentir que te están persiguiendo, atacar, pero no es esquizofrenia, es una reacción de tu mente y de tu cuerpo a un evento muy traumático que pasa. Esto lo padece mucha gente que es sobreviviente de abuso sexual y de violencia doméstica, personas que han estado en la guerra, personas que han sido vivido en pobreza y enfermedad muy extremas o que han crecido dentro de mucha negligencia desde niños. Entonces, esto todo va haciendo su huequito en nuestra mente y va causando esto. Eh, Antes no se entendía y ahora es muy bueno porque ya es más entendible y hay un poquito más servicios para los soldados o las personas que prestan servicio en el militar, porque muchos de ellos ven tanta cosa, tantos horrores, ¿sí? No precisamente los que están en línea de fuego, sino también el que ayuda, ¿sí? Los médicos militares. Ellos ven demasiadas cosas. Ellos, muchos de ellos, tienen estrés postraumático de todo el sufrimiento que vieron y todo lo que experimentaron. ¿Qué causa la ansiedad? Bueno, la ansiedad es causada, una puede ser hereditaria, ¿sí? Sabemos que las enfermedades de salud mental tienen un componente genético también. Y esto no lo digo para que sientan, ay, ya estoy condenada, porque mi mamá tenía y mi papá, no, ya, yo también. No, acuérdense que nosotros podemos cambiar inclusive la genética. Acuérdense que nosotros podemos cambiar nuestros patrones, podemos cortar la cadena en cualquier aspecto.
si en mi familia había violencia doméstica generacional o violencia intrafamiliar generacional, yo tengo el poder y la capacidad de cortarla. ¿Es fácil? No, pero lo puedo hacer. Yo veo que mi padre sufrió mucha ansiedad y no utilizaba herramientas que le ayudaban. Y entre las herramientas podemos hablar de medicamento, terapia, caminata, todas las herramientas de salud mental. Mi mamá lo mismo, pero entonces venía de su abuelo, de su papá, de su mamá. Pero ¿qué hicieron? Nadie hizo nada, ¿sí? Yo estoy presentando ciertos síntomas y acepto que a lo mejor es genético, pero entonces yo ya lo entiendo mejor. Entonces yo me dedico a buscar ayuda, a aprender y entender cómo puedo gestionar mi ansiedad, cómo puedo ser diagnosticado, un diagnóstico acertado y no autodiagnosticándome. Entonces eso me va a ayudar porque me da poder, ¿sí? Entonces cuando te sientes empoderado, tienes menos ansiedad. La ansiedad en realidad es miedo, ¿sí? Circunstancias de la infancia. Los padres transmitieron al sujeto una visión demasiado cautelo del miedo, ¿sí? Los niños que crecen con mucho miedo, que los papás no le dejaban correr riesgo, que no le dejaban caerse, que no lo dejaban jugar con lodo, ¿sí? Los padres fueron excesivamente críticos con el sujeto y le pusieron el listón demasiado alto, ¿sí? Hay padres muy rígidos, padres muy demandantes, ¿sí? Ahogan al niño. Primero le quitan la creatividad, pero aparte lo tienen ahorcado, ¿sí? Inseguridad emocional y dependencia. Represión de los sentimientos durante la niñez, ¿sí? Y esto es, estábamos hablando de la infancia. Inseguridad emocional y dependencia, ¿sí? Mis padres no me quieren, entonces yo soy una persona abandonada, entonces eso me genera trauma, pero eso también me da inseguridad. Y la inseguridad que nos da miedo, y el miedo es parte de la ansiedad. Represión de los sentimientos durante la niñez. Muchos niños han crecido en familias o lugares donde no pueden llorar, donde no pueden hablar, donde no tienen voz, ¿sí? Muchos de estos niños fueron abusados. El niño abusado, y lo menciono frecuentemente porque también es un tabú todavía, lo ves en la tele y lo ves aquí, pero en pláticas como esta no nos gusta abordar el tema del abuso sexual y es algo muy, muy grave nuestras comunidades y pasa mucho y muchas veces es generacional y el trauma es generacional también. Entonces, un niño que es abusado sexualmente es reprimido, porque casi siempre el abusador es alguien que conoce, alguien que él confiaba y quería, y le pide que no cuente que ese es un secreto y que es su secreto. A ese niño o esa niña le quitaron su voz, le quitaron su poder. Y muchas veces, como les dije, les decía la vez pasada, a veces no se te manifiesta cuando sufriste el trauma, sino cuando hay un evento importante en tu vida o cambias de etapa. Por ejemplo, de niño a la adolescencia o de la adolescencia a transicionar a ser adulto. O a veces cuando tenemos un hijo, se nos puede disparar todo eso que teníamos ahí apachurrado. Estrés acumulado a lo largo del tiempo, la fisiología del pánico, ¿sí? Es como lo sentimos, cómo reacciona nuestro cuerpo. Los ataques de pánico, o sea, tenemos ataques de pánico y eso nos da ansiedad y la ansiedad nos da el ataque, es un círculo vicioso. Padecemos ansiedad generalizada, enfermedades y problemas de salud que pueden causar ataques de pánico o ansiedad. Cuando las personas tienen mucho dolor, ¿sí? Pueden sentir mucho miedo y eso les puede generar estados de ansiedad fuertes. Causas a corto plazo desencadenantes, ¿sí? Como la pérdida significativa, ¿sí? La muerte de un familiar, un divorcio, un abandono, el terminar una relación, el perder un empleo, el ser deportado, el ser encarcelado, cambios significativos.
Y aquí es importante también mencionar la migración. Muchas veces nosotros migramos porque necesitamos migrar, no precisamente porque queremos migrar, ¿sí? Es muy diferente cuando yo quiero ser aventurero y me quiero ir a conocer el mundo. Voy a batallar, pero mi enfoque es diferente. Yo no tengo miedo, me voy porque no tengo miedo. Pero cuando yo migro porque no puedo, no tengo con qué sostener mi familia, quiero una vida mejor, el ambiente está peligroso, necesito irme para mandar dinero para que se atienda a mi familia, para ayudarles. Yo me estoy yendo a fuerzas prácticamente. Sí es voluntario, pero es a fuerzas. Porque si me dieran la opción de un buen trabajo en mi lugar, en mi área, en mi país, en mi estado, yo no me iba, ¿sí? Entonces, ese cambio tan significativo en ocasiones, la migración, y casi siempre la migración puede ser traumática por miles de razones. Una, me tengo que ir, tengo que dejar todo atrás, mi familia, inclusive hijos, parejas, amigos, mi pueblo, mi comida, mi música, para ir a buscar un mejor futuro para ellos también y para mí. Pero a veces en el llegar a mi destino puedo sufrir cosas que me van acumulando a mi trauma ya y a mi dolor de haber dejado atrás a mi gente. También los estimulantes y drogas recreativas tienen una parte muy, muy importante en la ansiedad. Y, y es un círculo vicioso ahí muy, muy, muy terrible, porque la persona empieza a usar droga y la usa como calmante, porque lo relaja, lo hace sentirse chido, ¿verdad? Pero luego cuando se pasa el efecto de la droga, le llega efectos físicos, que entonces su ansiedad es como doble, es como se siente más ansioso. Esos poquitos síntomas que sentía de ansiedad se le van a elevar muchísimo. Entonces, vuelve a usar más para sentirse mejor, pero también cuando decide dejar la droga, tiene que tener un acompañamiento y asistencia médica la mayoría del tiempo, porque una de las secuelas es la ansiedad. Este es postraumático, dijimos, la ansiedad es parte del cómo. Causas concertivas a consecuencia de, ¿sí? Es a raíz de algo que nos pasó. Hablábamos de la muerte, el divorcio, perder el trabajo, perder un hijo, eh, la muerte de un hijo, la pérdida de un bebé, ¿sí? Las pérdidas. Pero la buena noticia es que hay tratamientos, ¿sí? ¿Cómo podemos superar o gestionar la ansiedad? Obtener ayuda profesional, hay consejeros, hay terapeutas, hay psicólogos, ¿sí? Mucha gente menciona que en muchos estados de ansiedad fuertes la meditación les ayuda, pero hay otros que no. Entonces, es como todo. No todo lo que usan los demás a mí me va a servir, entonces por eso tengo que seguir, perdón, identificando mis herramientas de bienestar. Son aquellas cosas que me ayudan a estar bien. Acuérdense, y siempre se los voy a recordar, el mantenimiento diario, ¿sí? El practicar esas herramientas de bienestar, utilizarlas diariamente, es lo que me va a hacer recuperar mi bienestar. Porque si yo tomo mi medicamento, digamos que necesitas medicamento, y lo tomo una semana, pero luego ya me siento bien, ya me hizo efecto, ya, lo dejas, bueno, puedes sentir síntomas todavía más fuertes que los que tenías y aparte no te soluciona a largo plazo, ¿verdad? Casi siempre, como les platicaba, cuando necesitas fármacos, también necesitas un acompañamiento, una terapia, consejería. ¿Por qué? Porque te ayuda a gestionar qué es lo que está detonando tu ansiedad, de dónde viene, ¿sí? Si no quieres saber de dónde viene, te ayuda a gestionar cómo la puedes manejar y cómo puedes ser proactivo para que
esté en control. Algunos tratamientos son los métodos de relajación, terapia de exposición. La terapia de exposición es cuando alguien, por decir, tiene miedo a ir al hospital, pero entre esos miedos es un cuarto cerrado o el elevador. Entonces, el terapeuta acompaña al paciente, se expone, pero mientras lo hace, le va dando guías de cómo y se asegura de que esté respirando bien y, y lo expone para que se dé cuenta que en realidad no pasa nada. Y es muy efectivo, es fuerte, pero es muy efectivo porque eso ayuda el acompañar a alguien en esta sanación, le ayuda mucho a darse cuenta que uno no está solo y que puede tener el control. Desarrollar destrezas de autoayuda, la medicación, en algunas ocasiones grupos de apoyo, el EMDR o hipnoterapia. El EMDR es movimiento auricular y tiene muy buen efecto. Este tratamiento no es tan viejo, es relativamente bueno, pero las personas con estrés postraumático es muy efectivo y ayuda mucho porque ayuda a manejar y gestionar el trauma se te queda acumulado en una parte de tu cerebro y el EMDR te ayuda a gestionarla y procesarla, de modo que ya no está ahí donde te causa el trauma y la desestabilización. Desestabilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular, eso es el significado del EMDR, ¿sí? La terapia cognitiva es muy importante porque terapia cognitiva es causa y efecto, ¿sí? Tengo esta conducta, voy a creer a este resultado, ¿sí? Conducta mala, resultado mala, conducta buena, resultado bueno, en pocas palabras. Y también a veces tenemos que cambiar de estilos de vida, ¿sí? Si soy una persona que no duermo regularmente, no tomo agua, no hago ningún tipo de ejercicio, y no por el hecho de estar muy fit, sino porque el ejercicio nos ayuda a oxigenar y porque el agua oxigena también nuestros órganos, y todo es un combo, porque acuérdense que somos todo. Herramientas del bienestar, y volvemos aquí con las herramientas, y hablábamos de las herramientas de bienestar la vez pasada, pero otra vez quiero que me compartan qué herramientas, si ustedes han padecido o padecen ansiedad o alguien cercano a ustedes padece ansiedad, qué herramientas han visto o practican que les ayuda con la ansiedad. Pónganlo en el chat, levanten su manita, de preferencia en el chat y Abel no lo va a leer. Entre algunas herramientas está el meditar. Para mí, meditar es muy importante, pero dibujar también. Como les platiqué, a mí me gusta mucho dibujar mandalas y en el próximo taller les voy a enseñar fotografías de las mandalas, porque me hace encontrarme con un yo muy, muy profundo, como lo describe Carl Jung, que mejor descrito no puede estar. Entras en un estado de meditación elevado, entonces te hace conectarte con tu yo total interno y en realidad no tienes miedo, o sea, estás en un estado de relajación muy elevado. Dibujar, en este caso dibujar, hacer ejercicio, terapia, algunas personas hacen oración. ¿Alguien puso algo de sus herramientas que nos quiera compartir? Es interesante, la otra vez me quedé muy contenta y no sé si está por aquí, no lo puedo poner en el chat. La persona que compartió que utilizaban las 4A, me parece, ¿sí? Y fue muy interesante, es lo que les digo, cuando compartimos nuestras herramientas, siempre va a haber alguien que no conocía esa herramienta y es como sanamos, ¿sí? Porque acuérdense que nadie sana en soledad, entonces cuando ustedes comparten, nos ayudan a los demás también a estar mejor. ¿Alguien compartió sus herramientas o alguien quiere compartir una herramienta? Aquí tenemos unas en el buzón de mensajes, es señora Susana, y Rocío nos dice que ella practica clases de yoga. La yoga es muy terapéutica, sí. Bien,
También Eduardo Benavides nos dice que meditar, hacer ejercicio y leer. definitivamente. Mm. Y Bueno, leer, ¿por qué nos ayuda? Porque el ejercicio ya lo habíamos platicado, porque nos ayuda. Y meditar también. Y leer, porque nos ayuda. Porque cuando estoy leyendo y me concentro en mi lectura, vuela mi imaginación. Esa es la magia de la lectura de los libros, que hace que nuestra mente, cuando tú estás leyendo, empiezas a hacer dibujos, ¿verdad? Escenas de lo que estás leyendo. Entonces, en realidad, no tienes espacio para estar pensando otras cosas y no le das tanta oportunidad a los pensamientos invasivos. Y aquí va los pensamientos invasivos, pensamientos negativos, ¿sí? ¿Cómo los puedo retar? Porque esos son los grandes detonantes de nuestras ansiedades, de nuestros ataques de pánico, ¿sí? Yo empiezo a pensar, empiezo a sentir una molestita, ¿no? Mm, Hubo algo, a veces no nos damos cuenta que nos detona. Aquí es muy importante también aprender a distinguir tus detonantes, ¿sí? ¿Qué te detona? A veces no sabemos qué nos detona. Eso es muy importante cuando nosotros platicamos con las personas, ok, haga un diario de lo que hizo todo el día anterior o los 2 días anteriores de cuando le dio su gran ataque de pánico. Porque no es como que te dio de repente, parece repentino, sí, y como leímos, aparenta ser repentino, pero hay algo que lo detonó, ¿sí? O hay algo que tú venías arrastrando, como en el caso de la señora que venía arrastrando todos sus duelos, no los gestionó y párate o te paro. La ansiedad la paró para que pudiera gestionar y aprender a desarrollar sus herramientas. Entonces, es muy importante reconocer lo que nos estresa, pero no el que, ay, me causas estrés. No, son detonantes, lo que me detona. Ok, vamos a platicar de los detonantes y aquí también necesito su ayuda y su colaboración. Los detonantes son aquellos que nos hacen estar de un estado de tranquilidad, de sosiego, a un estado de incertidumbre y de miedo, ¿sí? Y no quiere decir que la ansiedad no la necesitamos. En realidad la ansiedad poquita siempre se necesita, porque la ansiedad en pequeños niveles es la que nos hace empujarnos. Ay, hijo, ya me tengo que apurar porque voy a llegar tarde al trabajo. Y es la que te hace levantarte, ¿no? Y, ay, no, tengo que ir a trabajar porque si me corren no tengo para pagar la luz. ¿Sí me entiendes? Ese tipo poquito de estrés, de presión, te ayuda a empujarte y a caminar. Pero ya cuando te limita, es cuando se convierte en... Ok. Vamos a ver estresantes, estresantes o detonantes. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de detonante. Los gritos en la mañana, cuando estás dormido y alguien empieza a gritar y a golpear gabinetes. Porque las personas han expresado cuando estaban creciendo y eran niños, sus padres los fines de semana, cuando no iban a la escuela, los despertaban con gritos y golpes de gabinetes o trastes o puertas. Entonces, cuando ese niño se convirtió en un adulto, ¿sí? Que desarrolló un trauma, entonces de adulto, ese tipo de ruidos, ese tipo de gritos en la mañana le detonan, ¿sí? Y puede, o sea, es un detonante, ¿sí? Alguien que nos quiera compartir un detonante que ha experimentado o que sabe que a alguien le sucede. A ver, un detonante, comparte un detonante tuyo. no sé, quizá no lo he identificado, pero pues algo que sí, algo que sí me provoca así como que estrés y ansiedad son los gritos, que alguien grite, que hable fuerte. Este,
me provoca como que ese tipo, esa situación. Sí, y hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que de hecho hablan gritando y los ves como que no les pasa nada y cuando a otros los gritos les causan un efecto fuerte, ¿no? Algunas personas que crecieron con mucha pobreza, maltrato, negligencia y después con el tiempo trabajaron, se superaron, viven bien y por alguna circunstancia tienen miedo o están en peligro de vivir otra vez en pobreza, es un detonante, ¿sí? Porque los lleva, los está regresando a ese recuerdo de que no gestionaron y que no está sanado, entonces lo regresa un poquito y es un detonante. El que te peguen, el que te toquen o te hablen de cierta manera puede ser un detonante. Para algunas personas, ciertos olores son detonantes. Nos platicaba una instructora de nosotras que es una excelente instructora, que bárbara, y un mensaje de vida que ella padeció adicción, ¿sí? Inclusive estuvo en la cárcel, porque en Estados Unidos usar drogas, puedes ir a la cárcel por usar drogas. Y ella dice que cuando estuvo en la cárcel limpiaban con Pine Sol. Entonces, por muchos años, mientras no sanó, cuando ella olía Pine Sol, que alguien limpiaba con eso, ella sentía ese horror de cuando estaba en la cárcel. Entonces, ciertos olores, sí, también eso le pasa mucho a las víctimas de abuso que recuerdan olores de la persona que los abusó, ¿sí? Perfumes, el olor que había en ese cuarto, o sea, cosas así son detonantes. Creo que alguien nos compartió o son preguntas. Sí, alguien nos compartió en el buzón de mensajes. Una persona que no tiene aquí nombre dice el desorden en la casa. Sí, para muchos el desorden puede crear por muchas razones, porque te quita energía, este, porque genera caos y el caos no te da paz, ¿sí? Y no quiere decir que estamos obsesionados con la limpieza, sino un ambiente que para ti sea aceptablemente ordenado, ¿sí? Así lo defino, ¿sí? Porque hay nivel, cada quien percibe el orden y la limpieza de diferente manera, ¿sí? Entonces, es importante, sobre todo si tienes una pareja, comunicarse cuál es el nivel aceptable para mí de limpieza y de orden. Y eso les va a ayudar mucho en su entendimiento. Y eso lo vamos a ver cuando nos toque hablar de las relaciones de pareja. ¿Alguien más compartió algo? Sí, también nos dijeron que los noticieros y el tráfico. Sí, el tráfico, uff, para una persona que está con un padecimiento de ansiedad, el tráfico es un detonante grande, pero que puede gestionar, que empieza a, una manera de gestionarlo es, ok, si hay tráfico, ¿qué opciones tengo? Y siempre buscar tus opciones, ¿sí? Bueno, me decía esta persona, bueno, lo que hago ahora, porque el tráfico era un detonante muy grande, una de dos, o salgo un poquito antes del trabajo, llego más temprano en la mañana, evito el tráfico en la mañana, pero salgo más temprano y evito el tráfico en la tarde. O me quedo más tarde a trabajar y entonces evito el tráfico, ¿sí? Hay ocasiones que aprendemos a gestionarlo con herramientas de respiración, de meditación, pero hay ocasiones que tenemos que hacer cambios, ¿sí? Cambios necesarios en nuestra vida, ¿sí? Como empezar a comer mejor, tomar agua, evitarlo, ¿sí? Y no es porque no podemos superarlos, hay cosas que está bien evitarlas porque tienes que evitarlas, ¿sí? Como si la violencia doméstica es mala, no me voy a acostumbrar a ella, la voy a evitar, ¿sí? A eso me refiero. Que hay cosas que sí tenemos que cambiar en nuestra vida para sentirnos mejor y plenos. Eh,
¿Hay alguien más? Y si no, voy a hablar sobre los pensamientos negativos. Sí, tenemos otras dos, nos compartieron y dice muchas actividades pendientes cuando me saturo de trabajo. Exactamente, sí. Ese es número dos o tres, está entre los rangos, ¿sí? El exceso, ¿sí? Y vivimos en una sociedad, en una actualidad, de que entre más cosas tengo que hacer, uff, qué padre, el súper ocupado, la súper ocupada, es que así tenemos que, uy, no tengo tiempo, tengo agenda llena. Y yo soy culpable de eso también, ¿sí? Pero también te crea unos niveles de estrés muy elevados que tu cuerpo, que pasan factura a tu cuerpo, pero y también en estados donde la persona tiene ansiedad, va a detonar estados de ansiedad severos, en algunas personas leves, pero sí es un detonante definitivamente para muchas cosas. Si no hay otro comentario de detonantes, quiero platicarles de los pensamientos negativos rápidamente porque es muy importante en la gestión de la ansiedad. Muchas veces nuestra ansiedad se genera por nuestros pensamientos de miedo, nuestros pensamientos negativos. Entonces, una cosa es utilizar las afirmaciones positivas de las que ya hablamos la vez pasada, pero la afirmación positiva, la gran magia de la, si así le queremos llamar, de la afirmación positiva, es que te cambia el pensamiento negativo por positivo. Entonces, cuando mi pensamiento negativo cambia a positivo, mi estado de miedo, de ansiedad, se va a disolver, ¿sí? ¿Cómo? Pero es que me vienen estos pensamientos y cuando me voy a acostar, pum, 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 me bombardean y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. ¿Cómo le hago para pararlos? No, es que voy a poner un ejemplo de pensamientos negativos que se le vienen a la gente, se me vienen a mí, se nos viene a todo el mundo. No, es que a mí nadie me quiere. No, nadie me quiere, nadie me quiere. Estoy solo en el mundo, nadie me quiere. Yo no sé ni para qué estoy aquí, ¿ah? Y hay personas que literalmente me dicen, y le digo, vamos a gestionar tu pensamiento negativo. Y no es de mi punto de vista, ¿sí? No es lo que yo veo en ti como ser humano maravilloso, sino vamos a analizarlo y vamos a retar tu pensamiento. Y esa es la clave. Voy a retar los pensamientos negativos. Y ahí, primero, estoy yo tomando el control y no los pensamientos me están controlando. ¿Ok? ¿Es realmente verdad que nadie me quiere? Empiezas a pensar, de veras nadie me quiere. A lo mejor no me quiere la persona que yo quiero, ¿verdad? O no me quieren como yo quiero que me quieran. Pero de veras nadie me quiere. No, no, pues, no, sí, mis hermanos me quieren mucho. Mi hijo, mi hija, mi perro, a mi vecina me quiere mucho. Empiezas a darte cuenta que ese pensamiento no es totalmente verdadero. Sí, puede ser, va a haber un montón de gente o mucha o poquita que no te va a querer. Pero como decía mi mamá y mi abuelita, pues no somos moneditas de oro para que nos quieran todos. Y ni nosotros queremos a todos, porque es una realidad humana, ¿sí? Entonces, el estar retando el pensamiento te ayuda mucho, ¿ok? ¿Qué tan cierto es que nadie me quiere? No, pues en realidad no. Entonces ahí mismo tú vas desescalando, ¿sí? Y tu nivel de ansiedad se va bajando, ¿sí? Eh, Otro pensamiento negativo que se les venga, y si quieren poner el ejemplo, lo pueden poner. Estoy tratando de acordarme de los pensamientos que tratamos. Ay, no, pues nadie me va a querer porque yo estoy muy flaco. ¿Es cierto que nadie te va a querer porque estás flaco? ¿Qué tan cierto es que nadie te va a querer porque eres flaco? Pues no es, porque siempre hay roto para un descosido, tenemos gustos, en gustos se rompen géneros, eso no es verdad, ¿sí? A lo mejor no te va a querer la persona que tú quisieras que te quisiera, ¿sí? Pero entonces no es válido, ¿sí? Ay, no, ya me voy a morir, me duele la panza. No, ya, no, no, de esta no salgo, ya me muero, ya, ya, ya. ¿Qué tan cierto es que yo me voy a morir de una diarrea?
o de un dolor de estómago. Bueno, sí, si no me hidrato a lo mejor sí, pero en sí en sí la diarrea o un malestar estomacal, ¿me voy a morir en este momento, ya ahorita? Precisamente no es cierto. Entonces, eso te reduce un poquito, ¿sí? Te reduce el miedo y el miedo reduce la ansiedad, porque prácticamente entramos en un estado de miedo, de angustia, de incertidumbre y de temor a lo que va a pasar en el próximo futuro, ya sea en el próximo minuto, en el próximo día, en el próximo año, ¿sí? No, como está la economía, no, me voy a morir de hambre, voy a perder mi casa, mi carro, no, no sé, no, voy a acabar en la calle. ¿Qué tan cierto es que vas a perder tu casa, vas a perder tu carro y vas a vivir en las calles? No lo sabes. ¿Y qué tan cierto es? Si tú trabajas, si tú ahorras, si tú te organizas, ¿por qué vas a vivir en la calle? ¿No? Sí, la economía es difícil, la economía mundial en general es difícil, pero entonces tengo que buscar herramientas de bienestar para que mi economía tal vez esté afectada un poco, pero no voy a terminar en la. Entonces, yo tengo que retar esos pensamientos negativos. Oh, no, pues es que yo estoy bien fea. No, es que yo estoy bien feo. No, yo no sirvo para nada. ¿No sirvo para nada? Mm, ¿Estás seguro que no sirves para nada? Bueno, sí me gusta cocinar y de hecho soy muy buen cocinero. Soy muy bueno cuidando a mis sobrinos y a mis hijos también. Puedo dibujar, manejo muy bien. Siempre estoy a tiempo en mi trabajo, nunca falto y fue cumplido. Entonces, tú retas ese pensamiento de bueno para nada, de inútil, ¿sí? Es retarlo y ejercítelo cuando no estén en crisis, ¿sí? Los pensamientos negativos se nos vienen todos los días en algún momento, ¿sí? Que alguien me vio feo, uy, ya me veo feo, no me quiere, está enojada, le caigo gordo, le caigo mal, le caigo esto, me odia. ¿Qué tan cierto es que porque alguien nos ve feo es porque se refiere a nosotros? No, porque a lo mejor la pobre señora, el pobre señor se sentían mal o así ven. Es una mirada dura, ¿sí? Porque ni nos conocen, así ven a todo el mundo. Entonces, este Ruiz nos dice, no te tomes todo personal. Y esto yo lo relaciono mucho con los pensamientos negativos, ¿sí? No todo se trata de mí, y no todo es negativo, ¿sí? Entonces es como el yin yang, todo tiene un lado positivo y un lado negativo, pero ¿dónde quiero yo estar viviendo más tiempo? ¿En el negativo? No, el positivo, ¿sí? Es encontrarle el lado bueno a las cosas, es el ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Se oye fácil, se oye fácil, pero es bien difícil, pero necesitas practicar. Si yo quiero tener un cuerpo musculoso, compensar y querer tener un cuerpo musculoso, lo voy a tener. No, tengo que sacrificarme, comer bien, ir al gym y tomar mucha agua, ¿sí? Yo quiero tener una mente fuerte y condicionada, tengo que practicar herramientas de bienestar y afirmaciones positivas y retar esos pensamientos negativos, porque yo tengo el poder de retarlos. No es que ya me voy a morir, me dio este ataque de pánico, me voy a morir. Ok, ¿cuántas veces te has muerto? ¿Cuántas veces te da el ataque? Muchas veces se siente horrible, se siente horrible, se siente horrible, estoy sintiendo muy feo, me tiemblan las piernas, tengo sudoraciones, palpitaciones, siento que me voy a morir. Realmente no sabemos qué es morir porque no nos hemos muerto, pero entonces algo que puede retar tu pensamiento negativo en ese momento es, pues la última vez que me dio el ataque sentí horrible, pero no me pasó nada, se me va a pasar, ¿sí? Y ahí es donde practicas tus afirmaciones positivas. En algunas empiezas a respirar, respiro paz y tranquilidad y dejo salir el miedo y el dolor, ¿sí? Y eso reta también porque estás afirmando, ¿sí? Estás respirando, te estás calmando tú, pero estás también tu pensamiento tornándolo a positivo. Se va a pasar,
Se pasó la otra vez, se va a pasar esto. Y entre más hagas ejercicios de respiración, meditación y afirmaciones positivas y retar tus pensamientos negativos, tú vas a ir viendo que te ayuda a gestionar tu ansiedad. Hay momentos que la ansiedad requiere medicamento. Recuerden que el medicamento te lo va a dar un psiquiatra o tu médico. No lo dejes nomás porque te sientes bien. Pídele acompañamiento para quitar tu medicamento, porque si lo quitas de repente te puedes sentir muy, muy fatal, muy mal, ¿sí? Y volver a tener una recaída. Mucha gente, afortunada y desafortunadamente, tiene que vivir el resto de su vida tomando un medicamento para la ansiedad, porque su ansiedad es muy fuerte. Entonces, tiene que, esta señora le preguntaba al doctor, oiga, doctor, ¿cuándo iré yo a dejar estas medicinas? Ya tengo muchos años con ella. Y el doctor Walker le dice, gracias a Dios que existe esa medicina, porque si no existiría esa, pues, esa pastillita que haría. Y ese momento fue muy importante para la persona porque entró como en una paz de aceptación de que ella necesitaba tomar su medicamento, ¿sí? Es como el que acepta que tiene ansiedad y que la va a gestionar, va a utilizar las herramientas, va a hacer lo necesario para sentirse mejor, va a ejercer su responsabilidad personal, se va a educar, se va a preparar para cuidarse a sí mismo. Preguntas, llegaron las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el buzón de mensajes, pero antes de darle lectura, invito a todos los presentes a que si tienen preguntas o comentarios, los pueden escribir en el buzón de mensajes y yo les doy lectura o pueden levantar la manita de Zoom, así como lo voy a hacer yo, para que les podamos dar la palabra y puedan hacer sus preguntas directamente. ¿De Abel, acuerdo? una, Ujú. una pregunta rápida, pero es solo si tenemos tiempo. ¿Crees que tenemos tiempo para una meditación de 7 minutos o ya estamos muy retrasados? ¿Podemos hacerlo si gusta? Sí, sí, sí. Ok, Adelante. Le doy. mientras piensan sus preguntas, Ujú. vamos a hacer un ejercicio pequeño de relajación guiada. Esto se llama relajación guiada. Entonces, yo les invito a que hagamos la respiración del 3x4, así le llamo yo. ¿Por qué? Porque yo respiro despacito por mi boca, contando hasta 4. Perdón, respiro por mi nariz. Respiro por mi nariz, inhalo por mi nariz, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Respiro despacito, despacito por mi nariz. Lo sostengo 4 segundos dentro de mí y luego lo dejo salir contando 4. Muy despacio respiro, lo sostengo y lo dejo salir por mi boca muy despacio también. Hago de nuevo la respiración, respiro paz y tranquilidad y dejo salir el miedo y el dolor. Respiro despacito por mi nariz, lo sostengo y lo dejo salir por mi boca lentamente. Vamos a hacer una caminata cortita de 5 minutos. Ay, vamos a volver a ir. Esta es la montaña, pero a un lado de esta montaña hay un río. Es un río no muy grande, es como un riachuelo. Hay tanta paz, pero hay que bajar un poquito porque se ve, estoy como más arriba en la carretera y tengo que bajar por las piedras lentamente. Sigo respirando, paz y tranquilidad. Dejo salir el miedo y el dolor. Empiezo a bajar lentamente y me ayudo con una vara gruesa que me encontré, me sirve de bastón. Y estoy bajando porque aparte hay una veredita para llegar a donde está el río. Empiezo a bajar y cada vez que voy bajando, empiezo a ver cómo corre esa agua y cómo esa agua es cristalina. Se ve el fondo,
se ven las piedras del río. Qué sensación más agradable, qué sonido más agradable. Aparte está rodeado de árboles. Puedo escuchar a los pájaros revolotear y por ahí vi algunas ardillas subiendo y bajando por los árboles. Y yo sigo respirando paz y tranquilidad y dejo salir el miedo. Estoy consciente de mi entorno, pongo atención al ruido del agua, al ruido de los pájaros. Algunos pájaros cantan y escucho por ahí la caminatita de las ardillas. Y yo sigo llegando hasta la orilla del río. En la orilla del río hay una gran piedra. Parece como si esa piedra la hubieran puesto allí especialmente para mí. Entonces esa agua se ve tan refrescante. Hoy ha sido un día muy caluroso y yo sigo respirando paz y tranquilidad y dejo salir el miedo y el dolor. Me siento en esa piedra especial que está ahí para mí y sigo consciente de esta naturaleza y de esta relajación que estoy sintiendo. Y decido quitarme mis zapatos. Me estoy quitando mis zapatos para meter mis pies en el agua. Ay, se siente fresco, pero muy a gusto, que estaba muy acalorada. Y ahora estoy sentada en esta piedra bajo la sombra de los árboles. El río corre, siento la brisa, oigo los pájaros y mis pies se sienten tan refrescados y relajados. En este día en que estaba tan cargado de preocupaciones, tan preocupado, tan triste, estaba muy abrumada con los niños, con el trabajo, con los amigos, con mi familia. Pero el sentarme en esta piedra, empezar a respirar paz y tranquilidad y dejar salir el miedo y el dolor, me hace entender que no todo es oscuro. Y de repente veo una gran hoja. Esa hoja viene flotando, cayó de uno de los árboles más grandes que está ahí cerca del río. Y de repente imagino que esa gran hoja sostiene todas mis preocupaciones del río, del día. La hoja sostiene todas las preocupaciones de este día tan agobiante. Y veo cómo el río se va llevando la hoja con mis preocupaciones. Y lentamente empiezo a sentir una gran paz, una gran sensación de paz. Y sigo respirando paz y tranquilidad y dejo salir el miedo y el dolor. Cuando vuelvo a voltear, la hoja ya no se ve y junto con las hojas se fueron mis angustias y mis preocupaciones. Ahora siento todo mi cuerpo tranquilo y en paz. Ya mis manos no tiemblan, mi corazón se ha calmado. No siento ese temor ni esa angustia y sigo respirando paz y tranquilidad y dejo salir el miedo y el dolor. El estar aquí en este momento de paz y de tranquilidad me hace reflexionar que todo tiene solución. Por más difícil que se vea la situación, puedo encontrar una solución. Paso otros minutos más ahí contemplando cómo corre el agua, viendo esas piedras en el fondo del río. Ha llegado mi momento de regresar. Saco mis pies del agua, pongo de nuevo mis zapatos y emprendo mi caminata de regreso a mi camino a casa. Pero sigo respirando paz y tranquilidad y siento una paz y una mente más tranquila. Me siento más relajado, más relajada. Me siento fresca, el agua estaba muy fresca. Ya no tengo ese calor que tenía
ya no me siento agobiado y creo que empiezo a pensar que todos los problemas tienen solución y he empezado inclusive a pensar en algunas soluciones. Ahora puedo regresar y abrir mis ojos y regresar a nuestra sesión. Tenemos preguntas o dudas, comentarios. ¿Cómo se sintieron? ¿Están dormidos? Se durmieron. Se Tenemos durmieron. más preguntas en el buzón de mensajes, les voy a dar lectura, entonces les vuelvo a recordar si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el buzón de mensajes y yo le doy lectura con mucho gusto o pueden levantar la manita de Zoom y les damos la palabra. Bien, la primera pregunta dice, saludos, felicitaciones por estas charlas de sobre salud mental que todos necesitamos. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una crisis de ansiedad y un ataque de ira? De ira. Bueno, la ansiedad, bueno, ahí también es importante, qué buenas super preguntas, gracias. Por eso las preguntas son importantes. Hay personas que por su ansiedad les detona la ira, ¿sí? Hay personas que reaccionan con llanto, hay otros que pueden reaccionar con salir corriendo, ¿no? Hay otros que ya lo saben gestionar, pero hay otros que reaccionan con ira porque el miedo les hace reaccionar con ira. Y sí, puede ser un ataque de ira, pero el ataque de ira viene de muchas maneras, de muchas razones. Puede ser que es una persona que no ha aprendido a gestionar sus emociones de enojo, que tiene algún otro trastorno de salud mental que incluye arranques de ira fuertes sí puede estar incluido en un ataque de ansiedad o de pánico, la ira también. Entras en un estado de desesperación, de que no tienes poder y puedes reaccionar como enojo. Es como aquellas personas que padecen depresión, algunas se tiran a llorar, otras se ponen a limpiar exageradamente, como un vicio, y hay unas que se enojan, ¿sí? Hay otras que se convierten más agresivas. Entonces, sí puede, la agresividad sí puede ser parte de alguien que está padeciendo mucha ansiedad, porque imagínate sentir esos estados de malestar tan profundo y no saber cómo gestionarlos, puede reaccionar con enojo. No sé si contesté a su pregunta. Bien, la siguiente pregunta nos dice, mi nombre es Juan Suárez y empecé a sentir ansiedad y ataques de pánico el miércoles 11. Todo empezó porque me dio insomnio y al tratar de forzarme a dormir, empecé a sudar, junto con un temor a sentirme encerrado y hasta hoy sigo batallando. Cuando empiezo a oscurecer, temo me vuelva a pasar. Sí, es un círculo vicioso y gracias por compartir, Juan, gracias por ser vulnerable y por darnos este comentario de enseñanza. Es un ejemplo muy, muy común. Eh, Eso no te quita la ansiedad, pero eso es información para los demás. Esto es una situación súper común. Nosotros necesitamos dormir para recuperar químicos en nuestro cerebro, para recuperar energía, para recuperar proteína en el cerebro, etcétera, etcétera. El dormir es como comer, es como ir al baño, es una necesidad física. Entonces, tú sabes que no dormiste y como no dormiste te sentiste muy mal, porque cuando a veces la gente no duerme se siente cruda. Entonces, ¿cómo te sientes cuando estás crudo? Los que han tomado y tienen crudas, yo no, ¿verdad? Me han dicho, me han platicado. Sí, hay gente que está cruda a veces. Entonces, ¿cómo te sientes? Una persona con la cruda se puede sentir tembloroso, hasta nervioso, te sientes fatal, todo esto va del cuerpo. Entonces, cuando no duermes, puedes sentirte esa sensación y se puede llegar a confundir la primera vez con ansiedad, pero es como un estado como de estar crudo, ¿sí? Lo que le decimos crudo.
Pero entonces eso sí te puede desarrollar una ansiedad porque tú necesitas dormir y luego te da miedo al miedo, o sea, me da miedo, como dijiste, me da miedo que ya va a oscurecer y que no puedo dormir. Ok. Esto te ha pasado más de 2 semanas, acuérdense que es una de las reglas que vimos la semana pasada. Si esto te está pasando más de 2 semanas, necesitas ir a ver a tu proveedor de salud mental. Puedes practicar alguna de las cosas que han compartido de herramientas de bienestar, pero si no te funcionan, ve con el doctor, no pierdes nada, porque puede ser algún otro desbalance de alguna vitamina que te esté faltando. Puedes estar anémico, te falta alguna vitamina, puedes estar deshidratado. Por eso siempre insistimos, la deshidratación no nos deja dormir bien y la deshidratación nos hace sentir fatales también. Entonces, tenemos que asegurarnos, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estoy tomando suficiente agua. Entonces, tienes que ir descartando, ¿sí? Porque luego con el miedo no comemos bien, no dormimos, no tomamos bien agua, porque estamos pensando en nuestro miedo, en lo que podemos sentir, pero es muy importante estar hidratados, porque los órganos necesitan agua para funcionar, pero aparte el agua tiene oxígeno que también nos ayuda en nuestro cerebro. Entonces, si tienes más de 2 semanas o casi 2 semanas y no es por alguna de estas situaciones, si hiciste tus prácticas de herramientas de bienestar y no funcionan, llámale a tu médico para que te revise en general qué está pasando. No sé si tú estás en Estados Unidos o no, pero mucha gente está experimentando. Yo sé que ese no es mucho consuelo, pero sí es una realidad que está pasando. Pero lo mejor es seguir viniendo a los grupos, haciendo, no sé si te sirvió el pequeño ejercicio de meditación, porque es importante hacer también, tomando nuestro tiempo de autocuidado, escribir un diario, hacer un diario de gratitud, por ejemplo, salir a caminar, tomarse un baño de agua tibia o calentita, ¿sí? Lo que sea mejor para ti, ¿sí? Algunas personas usan remedios naturales como un té de manzanilla, un té de tila, pero es esa discreción de lo que a ti te guste y decidas hacer. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias por esta respuesta, señora Susana. La siguiente pregunta nos, nos dice el señor Evaristo Benítez. Cuando asisto a juntas de trabajo, empiezo a sentir que me falta el aire. Me empiezo a marear e imagino que me voy a desmayar. Y cuando me toca hablar o me preguntan algo, me sonrojo mucho y no sé qué contestar. ¿Cuál sería la solución a esto, por favor? Mira, lo que las personas comparten que han hecho es prepararse, ¿sí? Mucha gente empieza a hacer sus ejercicios de respiración antes de entrar. Y también hacerte la idea de que si no te sientes mal, te puedes salir de la junta y no debe haber repercusión, porque vas a volver. Entonces, si tienes que salir, sales, tomas un vaso de agua y te regresas. O tienes tu vasito de agua bastante fresco porque te hace sentir bien. Algunas personas les ayuda a escribir, estar tomando notas porque las distrae de su pensamiento negativo de que le va a pasar algo, porque mientras estoy tomando notas, estoy muy atento a lo que están diciendo. Entonces no tengo tiempo de darle entrada al pensamiento negativo de que me voy a sentir mal, me voy a desmayar, me voy a sentir mal. No hay mucho tiempo cuando estás tomando notas, ¿sí? Entonces es programarte y utilizar estas herramientas. Inclusive hay personas que mientras están en la junta, discretamente hacen ejercicios de respiración. Empiezan a respirar despacito por su nariz y lo dejan salir por su boca porque eso les ayuda a regular, ¿sí? Y pensar, retar, o sea, ¿qué pasa si contesto mal la pregunta? Pues me voy a preparar. Una, me voy a preparar para contestar bien, voy a tener mis notas, ¿sí? Entonces, voy a hacer todo lo posible para sentirme yo más seguro. Estoy en un ambiente donde se me permite salir de la junta si me siento mal. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Hay personas que inclusive entre las herramientas que comparten,
Había una señora que siempre cargaba aceite esencial de limón o de mandarina, inclusive llegaba a cargar la mandarina y el limón. ¿Qué pasaba? Que cuando estaba en una junta, en una reunión que le daba estrés, olía y escuchaba, no escuchaba, olía la esencia de limón o de mandarina y eso la relajaba. Entonces, nosotros ir descubriendo esas herramientas que nos ayudan. Hay personas que se ponen a dibujar, pero no quiere decir que no estén poniendo atención. Lo que pasa es que no quieren poner atención en el pensamiento negativo. Encontrar esas herramientas, preparar con tu vaso de agua. Cosas que tú sabes de antemano que te ayudan a sentirte mejor. Hay gente que inclusive si la ves que no entra a una junta sin café, no es precisamente porque necesiten el café les ayuda a ellos un poquito, ellos en su caso la cafeína, no a todo el mundo le cae, a algunos la cafeína les afecta en estados de ansiedad, a otros que tienen que tener su agua, otros como yo que tengo que llevar un cuaderno y una pluma, si no, ahí sí siento como que me faltó algo y regreso por el cuaderno y regreso con la pluma y el cuaderno, ¿sí? Entonces, ir buscando herramientas de bienestar que tú puedas aplicar. Por eso es muy importante que compartimos todas nuestras herramientas, porque así nosotros mismos aprendemos unos de otros. Gracias. Espero haber contestado tu pregunta. La otra gran posibilidad y buena solución es tratar de hablar con alguien, un consejero, un terapeuta, y exponerle, tengo esta ansiedad situacional, si no más se da durante las juntas, es situacional, y me pasa cuando voy a las juntas, ¿qué crees que puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo lo puedo? Gracias por la pregunta. Gracias, señora Susana. La siguiente pregunta dice, mm, si no se trata la ansiedad, ¿qué consecuencias tiene? Pues es que es como los ejemplos que dimos, ¿verdad? Esa señora que no gestionó todo lo que le pasó. El ataque de pánico terminó en el hospital, en emergencias. De ahí no pasó, le dieron medicina, se fue a la casa y no le hizo caso y esta persona continuó teniendo ataques de pánico que eventualmente no le permitieron manejar porque luego le daba pánico salir de la casa, le daba pánico el tráfico. Entonces lo que pasa es que nos va limitando nuestra vida. Eso es lo que pasa si no gestionamos la ansiedad porque nos va limitando. La persona que no aprende o no puede vencer su miedo a viajar, su vida va a ser limitante, no va a viajar a ninguna parte, no va a poder ir a ninguna parte. Personas me han compartido que es increíble, dice, por años sufría tanto cuando me subía a un avión. Buscaba la bolsita o sufría enormemente y rezaba a que no me vaya a revolver el estómago, que no me va a dar muchos nervios y me daban los nervios, me daba esto, vomitaba, era fatal. Ya no quería viajar. Esta persona había dejado de viajar cerca de 10 años en avión, solo viajaba en carro porque el carro le daba la abertura, el control, tenía control, ¿sí? Hasta que un día decide y escucha de una persona que dice, no, es que yo cuando viajo le pido a mi doctor que me dé medicamento. Entonces la persona dice, y va con su doctor y le dice, necesito viajar y no he viajado en 10 años. Y necesito, de mi trabajo no me dejan ir a un viaje porque son muchas horas, necesito ir en avión y tengo que ir, es mandatorio. El médico me da un tranquilizante de baja dosis y como nomás era 2, 3 días, 2, 3 pastillas, inclusive el doctor, la señora dice que nomás le dio 5 pastillas. Una para que no se enganchara y segundo, pues nomás las pidió para el viaje, ¿verdad? Entonces ya con eso tiene y eso es parte de ayudar a un paciente que no se enganche en la medicina adictiva. Y esa señora decía que fue una experiencia increíble que a sus 40 y tantos años pudo volar tranquilamente, cuando nunca en su vida había podido volar tranquila y por eso muchos años dejó de volar. Entonces,
encontrar qué es lo que yo necesito y que no me limite tanto mi vida, ¿sí? Y no te tienes que ser amigo de tu ansiedad, porque nadie quiere ser amigo de sus enfermedades, pero aceptarla como algo, la aceptación de que está ahí, pero qué voy a hacer para vivir con eso y sentirme bien y que mi vida no sea limitada. Porque la ansiedad tiene ramificaciones, es la confusión, la falta de memoria, porque ese estado de nerviosismo, de susto, de miedo, hace que se te olviden las cosas, que puedas estar distraído. Entonces, es importante darle la importancia de atendernos la ansiedad para no sufrir. La gente con ansiedad sufre bastante y podemos evitar un poquito ese sufrimiento. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué aconsejas hacer cuando te despiertas por la madrugada y no puedes volver a dormir? Mucha gente lo que hace es que se pone a meditar y hace su ejercicio de respiración. Les puse la otra vez en el chat el ejercicio de muscular de Jacobson. Ayuda mucho porque realmente aprendes a distinguir cuando estás tenso y relajado. Porque yo no siento nada, yo estoy bien. Pero no es cuando haces esa relajación, ese ejercicio de relajación muscular, es cuando te das cuenta qué tan tenso estabas y ves la diferencia entre tenso y relajado. Pero mucha gente se duerme. Yo he tenido personas en consejería que hacemos relajación y se quedan dormidas. Pero ¿qué crees? Es lo mejor que puede pasar, que alguien se quede dormido porque quiere decir que funcionó. A algunos les funciona eso, mucha gente se pone a orar y mucha gente dice que leer le ayuda mucho porque luego cuando estás cansado y les te da sueño, no se recomienda ver la tele ni el teléfono porque la luz azul sobre todo de los teléfonos, despierta más tu cerebro y no te va a dejar dormir bien. Algunas personas empiezan a oír música de relajación y eso ayuda. Algunos toman un vaso de agua, este, pero sobre todo tener buena higiene de salud mental antes de dormir. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Sí? ¿Ok? Tener un cuarto con un clima aceptable para mí. ¿Ok? Muy frío ni muy caliente, pero si yo duermo mejor con un clima más frío, voy a tender a querer que el clima esté más frío porque yo duermo mejor. Si el calor no te va a dejar dormir o el frío extremo no te deja dormir, la temperatura la tienes que regular a como tú te sientes más cómodo. Y sobre todo el cuarto necesita estar como limpio, ordenado a tu estándar de limpieza y de orden, que te sientas cómodo. Entre menos cosas te sientes mejor, te sientes más tranquilo, más liberado. Irnos con un pensamiento de gratitud a la cama, inclusive un ejercicio de relajación para entrar en un sueño profundo y continuar en el sueño. Si ese problema de despertar durante la noche y no poder dormir tiene más de 2 semanas, consulta a tu médico porque te puede recomendar cosas nomás como, le decimos nosotros over the counter, que no necesitan receta médica, que pueden ser naturales, ¿sí? Que te pueden ayudar. Pero también pueden escarbarle ahí. Puede ser que algo te está preocupando, ¿sí? A lo mejor algo te está preocupando mucho y tú te quedas dormido porque estás cansado, pero esa preocupación te despierta y te despiertas pensando en eso. Entonces, aprender a gestionar esos pensamientos y la mejor manera de que un problema no nos invada y no nos quita el sueño es buscar metas para solucionarlo, metas pequeñitas y alcanzables. Cuando yo escribo mi problema y le pongo metas chiquitas que puedo lograr cada día, empiezo a sentir que se está liberando, ¿sí? Que se está liberando y no me abruma tanto y no me quita el sueño. Espero haber ayudado y contribuido a su pregunta. Bien, la siguiente pregunta dice, supuestamente yo no tengo depresión, la tuve hace 10 años, pero casi no quiero salir. Me gusta mucho estar en casa. ¿Será eso depresión?
Bueno, eso sería algo que sería interesante que lo consultara con su médico, porque ellos hacen una evaluación muy chiquita y te preguntan cosas así como, la mayoría del tiempo no tiene deseo de hacer nada, la mayoría del tiempo no encuentra felicidad en nada, la mayoría del tiempo siente que no tiene energía para nada, se siente abrumado la mayoría del tiempo, se siente que se quiere quitar la vida o se quiere desaparecer. No quiere convivir con nadie la mayoría del tiempo o de vez en cuando o a veces o nada, ¿verdad? Entonces, basándose en esa evaluación que le haga su médico, es donde pueden definir, ¿sí? Muchas veces nosotros le encontramos cariño a estar en nuestro espacio, porque nuestro espacio nos da seguridad, porque es un espacio con buena energía, es donde nos sentimos seguros. Por eso, sí, nuestro hogar debe estar en orden porque acuérdense que es nuestra cueva, nuestro refugio, es nuestro santuario, es donde llegamos a descansar de lo que estuvimos experimentando afuera en el trabajo. Ahí llegamos. Por eso sí tiene que ser nuestro lugar donde esté la paz. ¿Sí? Entonces, yo no diría, pero nosotros no diagnosticamos, ¿sí? Pero escarbar allí, usted dice que ya tuvo depresión, vea si no tiene los mismos síntomas o algunos de los que tuvo no están ahí o están graves. Porque hay veces que nos gusta, como le digo, disfrutar. Hay mucha gente que no le gusta salir. De hecho, yo soy una de las personas, yo tengo que salir mucho por el trabajo, pero en realidad, si yo me puedo quedar en mi casa 3, 4 días, yo 3, 4 días estoy, pero perfectamente a gusto en mi casa, porque te da tiempo de ordenar, limpiar, dormir, cocinar, leer, disfrutar, de repente ves una película, haces esto, lo otro, o sea, en realidad cuando lo que estás haciendo es sano dentro de tu casa y eres productivo, o sea, que haces cosas, que te sientes a gusto en tu casa, no es depresión, pero sería importante que lo analizara basándose en su anterior depresión que ha pasado. Gracias por esta pregunta y por compartir. Muchas gracias, señora Susana. La siguiente dice, tengo una persona en mi familia a quien vemos siempre estresada. Tiene una obsesión por el orden y la limpieza, la cual le genera estrés porque nunca logra la perfección que quiere. Las personas a su alrededor vemos cómo se está desgastando, pero no está abierta a escuchar. ¿Alguna sugerencia para abordar con ella que busque ayuda? Es muy difícil comunicarse con ella sin que se moleste. Eso sí es muy difícil. A veces en estos casos, la aceptación de lo que es la persona, la compasión, ¿sí? No podemos forzar a nadie a que cambie. Tú cambias solo si tú quieres cambiar y si te das cuenta que te está afectando. Pero también a veces tenemos que tener esas conversaciones incómodas con nuestros seres queridos. No que haga una explosión y un pleito, no. Pero hay veces que tenemos que tener esa conversación incómoda. Un ejemplo, si es una hermana, ¿verdad? Vamos a decir que es una hermana. Hermana, es muy bueno y aprecio mucho que tienes esa capacidad de limpiar de ordenar las cosas. O sea, es una cualidad muy buena. Sin embargo, a veces me parece que eso te causa estrés. No tiene nada de malo que limpies, de hecho admiramos tu capacidad de limpieza, de orden, pero lo que no queremos es que estés estresado en eso. Hay algo en lo que te vamos a ayudar, porque a veces el que limpia mucho no es tanto que esté estresado por la limpieza, es algo más lo que le está estresando y lo está canalizando en esa limpieza excesiva. Puede estar pasando ansiedad, ¿sí? Puede estar teniendo una conducta obsesiva compulsiva, ¿sí? Puede estar sufriendo, inclusive puede estar pasando una depresión. Entonces, tenemos que siempre verlos desde la compasión, ¿sí? O aceptarlos, pero también aceptar que a veces vamos a tener que tener esa conversación incómoda y cuando tengamos esa conversación incómoda, preparémonos al diálogo y preparemos que a lo mejor no les va a agradar, pero que vamos a aceptar que no les agrade y no nos vamos a enojar.
que lo estamos haciendo desde la ayuda y la compasión. No desde nuestro ego, de que quiero ganar esta conversación, esta gestación, este diálogo que tenemos, no tengo que ganar, lo hago para ayudar a mi hermana y si ella quiere aceptar la ayuda, la va a aceptar, pero si no, no. Pero entonces yo ya no, es su responsabilidad personal de ella, ¿sí? Pero yo le puedo ayudar a sanar. Y a veces cuando alguien viene y nos dice, ¿cómo andas? Y la manera en que nos dice, ¿cómo andas? ¿Te sientes bien? Y dice, "Ah, caray, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué me dices, no? No, te noté como un poquito más acelerada de lo normal y noto que estás preocupada y no sé, te noto. Entonces, como te lo dice alguien con mucha compasión y desde el amor, te empiezas a reflexionar porque no llegaron criticando, te llegaron preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Abierto al diálogo, a lo que tú, ¿qué sientes tú? No que tanto me molesta que estés limpia y limpia, ¿sí? Hay muchos casos, muchos lo hemos pasado, cuando alguien tiene esa obsesión por la limpieza, pero sabemos que es otra cosa porque es cuestión de control muchas veces, que están las visitas, van a visitarte y la gente empieza a limpiar y a barrer y casi te barre los pies. Entonces, ¿qué sientes? Que te estás corriendo, que te están corriendo y sientes esa molestia. La persona no lo hace para que te vayas. La persona lo hace que de hecho quiere que estés más a gusto, y que el lugar está más limpio porque estés más cómodo, porque tiene una obsesión con la limpieza. Pero hablen con la persona desde la compasión, ¿sí? Desde el diálogo, desde no la crítica, el de estoy preocupada, estoy viendo que te estresa mucho que la casa esté tan limpia, ¿cómo te podemos ayudar? ¿O qué crees lo que se puede hacer para que te cause menos estrés? Esa sería mi recomendación y consultar, que ella consulte a alguien, pero solo si quiere. Gracias. Gracias, señora Susana. La siguiente pregunta dice, ¿la persona que sufre ansiedad, con qué profesional se puede tratar? Ansiedad, dependiendo de la gravedad, puedes ir con un terapeuta, consejero, psicólogo, y a veces la ansiedad se puede tratar nomás con herramientas de bienestar, con una terapia, inclusive como dijimos, el EMDR en el es postraumático y en ansiedad en general ayuda mucho porque ayuda a gestionar el trauma. Y si necesitas medicamento, va a ser un psiquiatra el que te lo dé o a veces tu médico de cabecera. Muchas veces los médicos de cabecera están preparados y conocen tanto tu historial clínico que ellos mismos te pueden dar el medicamento. Están reacios ellos a darlo y prefieren que vayas con un psiquiatra para que el psiquiatra te hacen una evaluación extensiva. Y es muy interesante porque a mí me ha tocado asistir con muchos clientes porque yo también refiero a la gente a servicios de salud médico que está fuera de mi alcance. Entonces me ha tocado estar presente interpretando en evaluación. Y es muy interesante todas las preguntas y lo extensivo que es la evaluación, porque hace muchas preguntas y me gusta que hagan muchas preguntas porque entonces tu evaluación va a ser más acertada. O sea, los resultados que te den son más acertados de lo que tú estás padeciendo. Pero lo más importante es que si te hacen una evaluación, que seas muy honesto. No se trata de reprobar o aprobar una prueba, se trata nomás de decir lo que tú estás sintiendo y tu respuesta a la pregunta. No tienes que esperar. Y si le digo esto, entonces, ¿qué va a pensar? O si le digo esto, ¿estoy bien o estoy mal? No, no te preocupes por eso. Tú da tus respuestas para que tu evaluación sea exitosa. Y un psiquiatra te puede dar medicamento o tu doctor regular si necesitas medicamento. Son todas las preguntas que tenemos en el buzón de mensajes, señora Susana. Ahora, si antes de finalizar la sesión, me voy a permitir dar los anuncios de los próximos eventos para que los que tengan tiempo y estén interesados en alguno de los próximos eventos puedan participar. Bien, tenemos el día de mañana una reunión virtual que ya se llama Niños del Futuro, la importancia de la educación bilingüe.
Entonces será el día de mañana a las 4 de la tarde, hora de México, y a las 6 de la tarde, hora del este. Nuestro próximo seminario de salud mental será el martes 24 de junio, en el mismo horario. Entonces, con el mismo enlace se pueden unir, con el mismo ID y la contraseña. Estaremos tratando sobre cómo combatir la desesperanza y también tenemos la siguiente semana nuestro evento de Comunidad de Carolina del Norte, Infórmate. En esta ocasión estará Francisco Guzmán y nos estará hablando sobre cómo acceder a los servicios de salud en Carolina del Norte sin importar su estatus migratorio. Es el martes 24 de junio a las 5 de la tarde, hora del este, y 3 de la tarde, hora de México. También vamos a tener un taller informativo binacional muy interesante, a donde están cordialmente invitados sobre la oferta educativa virtual que la Universidad Veracruzana oferta a cualquier persona desde el lugar donde se encuentre. Como es a distancia, entonces pueden acceder a este tipo de oferta educativa. Será el 26 de junio a las 5 de la tarde, hora de México, y 7 de la noche, hora del este. Seguimos apoyando a las personas que quieran aplicar para el apoyo de FAFSA. Entonces pueden acercarse a nuestras oficinas para que mis compañeros puedan ayudarles a hacer esta aplicación. Y también tenemos sesiones semanales de manera virtual. La próxima será el 11 de junio a las 4 de la tarde, hora del este. Y la siguiente sería el 18 y el 25. Cordialmente invitados. Recordemos que esta aplicación se cierra el 30 de junio, entonces aprovechen para que los podamos ayudar, ya sea en línea o de manera presencial. También les comentamos que tenemos el programa de Amigos Sin Fronteras. Es clases, perdón, son tutorías bilingües gratuitas. Entonces se están llevando a cabo en la oficina de Amexcan. Por si están interesados o tienen algunos niños que quieran asistir a esto, puedan comunicarse con nosotros y con gusto podemos apoyarles. Tenemos el programa de Sensón, que son actividades recreativas para niños de 8 a 18 años cada viernes. Entonces, es de 3:30 a 5 de la tarde, hora del este. Si desean saber más sobre estas oportunidades que hay para ustedes, por favor comuníquense con nosotros y les daremos más detalles. También tenemos clases de computación que les llamamos Entendiendo el Mundo Digital. Estas clases son gratuitas, al igual que el programa de Amigos Sin Fronteras y Zenson. Iniciaron el 4 de junio, son todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Semillas de Esperanza en Wilson. Entonces, si gustan eh, acceder a esta oportunidad, también se pueden comunicar con nosotros y con gusto. Tenemos clases de inglés para principiantes e intermedios. Inicia el viernes 20 de junio. De ahí sería la siguiente clase el 3, el 18 de junio y el 31 de julio, perdón. De 5 de la tarde a 6, entonces será en la oficina de Mexcan. Si desean ser parte de estas clases, por favor, comuníquense con nosotros y les damos más detalles. Tenemos ya abierto el campamento de verano, que será del 8 al 10 de julio para niños de edades de 6 a 13 años. Si tienen ustedes algún pequeñín que les gustaría que participe en este campamento, por favor comuníquense a las oficinas de Amexcan y con gusto los podemos anotar para que sean parte de. Continuamos con la donación para trabajadores agrícolas, donde ustedes pueden donar camisas de manga larga, guantes, artículos de higiene personal y equipo de trabajo para los trabajadores agrícolas. Entonces pueden hacerlos en nuestras oficinas de Amexcan y ahí los esperamos con sus donaciones. Bien, son todos los anuncios que tengo para ustedes. Les agradezco mucho el haber estado presente en este seminario de salud mental. Los esperamos el próximo martes. Agradecemos a la señora Susana por esta excelente participación y bueno, a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, les damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. También agradezco a mi compañero Rodrigo Efraín Ebrard, que me estuvo apoyando en la parte técnica con los mensajes y las cámaras. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Rodrigo. Y bueno, le voy a dar la palabra a la señora Susana para que dé unas palabras de reflexión. Muchas gracias, señora Susana.
Gracias, las preguntas estuvieron súper bien. Gracias por participar. Yo sé que a veces da pena, pero los felicito. Alguien en el chat puso apnea, no sé si se referían apnea. Eh, Apnea es una condición de respiratoria que debes ir al médico. Sí, no duermes bien, pero no tiene mucho tanto que ver con ansiedad. Pero entonces, si tienes apnea o te la diagnosticaron, es importante que le des seguimiento con tu médico. Nomás quería aclarar eso. Los espero el próximo martes y les voy a encargar una tarea, ¿sí? Que practiquen algún ejercicio de bienestar, ¿sí? Que utilicen alguna herramienta de bienestar y la próxima semana me van a platicar qué herramienta utilizaron y cómo les funcionó. Gracias. Nos vemos el otro martes. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches, que descanse. Y justamente por eso su reacción de